Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en tu programa Diálogos Jurídicos de Periodismo y Libertad de Expresión, que nos estaremos dando cita los días jueves para abordar diferentes temas sociales que afectan a la ciudadanía en general, en especial a Oaxaca. Sin duda, el tema agrario, el tema de salud, el tema de seguridad pública, pues son temas muy delicados, muy sensibles, pero sobre todo que requieren de mucha responsabilidad de todos los actores que participan en la solución de estos problemas. Lamentablemente, pues como lo hemos visto en estos últimos días, tenemos un conflicto muy fuerte con el tema magisterial, con el bloqueo que se genera, la afectación de derechos de terceros, sobre todo el bloqueo que hace al área comercial, que de una u otra manera la ciudadanía pues vive de esta parte del comercio que bastante falta hace, el bloqueo que están haciendo a las diferentes terminales y sobre todo pues el obstáculo al aeropuerto, y que Oaxaca pues es una entidad que vive del turismo. Sin embargo, esperemos que pronto se resuelva y de esa manera también tenemos los problemas sociales, los problemas de conflictos agrarios que hay en el estado de Oaxaca, temas de salud, temas de inseguridad, que eso pues, va generando una situación bastante delicada y bastante adversa. Por eso hemos decidido, los que coordinamos Periodismo, Libertad de Expresión, iniciar todos los días jueves a las 5 de la tarde con estos programas eminentemente de corte social para que la ciudadanía esté informada. Invitaremos a diferentes especialistas, conocedores de la materia, que llevan diferentes años litigando. Habrán autoridades de diferentes dependencias a nivel federal, a nivel local, y por qué no decirlo, incluso invitaremos a algunos actores en materia municipal para que también nos den su punto de vista y sobre todo nos cuenten sus experiencias que han tenido en la difusión y sobre todo en la solución de estos problemas. Desde luego nos acompaña también la amiga y periodista Claudia Martínez. Buenas tardes. Pues buenas tardes a quienes nos están siguiendo en este programa de Diálogos Jurídicos. Y bueno, como periodista, pues agradezco el poder estar acá presente y estar en los programas subsecuentes tocando estos temas de impacto social y de interés colectivo, porque también es parte de un aprendizaje y de una capacitación que yo voy a tener de manera intensiva, aunque prometo leer un poco antes de llegar aquí a sentarme, pero finalmente vamos a estar con los expertos. Ya no van a ser suposiciones, vamos a poder contar con mayores elementos para opinar, para escribir, para documentar, para hacer reportajes, pero sobre todo para llevarle a usted como ciudadano la información correcta, no lo que me dice una parte, lo que yo me imagino, lo que a uno le duele, sino el marco jurídico y cómo podemos actuar en consecuencia de ese margen. Porque yo creo que en la medida que podamos dar como periodistas esta información, estamos cumpliendo con una obligación y con un compromiso ciudadano, pero también nos estamos capacitando. Pues muchísimas gracias. Claudia, desde luego que el objetivo y la finalidad pues es compartir todos esos elementos y estos conocimientos que a lo largo de la experiencia en el litigio pues se va adquiriendo, y desde luego todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, y qué mejor dicen los grandes letrados que el conocimiento debe compartirse. El retener esos conocimientos pues es ser eminentemente egoísta. Yo creo que parte del objetivo como Periodismo y Libertad de Expresión, que por cierto ya casi vamos a cumplir un año, Claudia, ya mero estamos de fiesta, que finalmente nos ha permitido pues compartir esos conocimientos con las diferentes personas en la medida de las posibilidades de su tiempo, porque sabemos que traen unas cargas impresionantes de trabajo, asesorías, capacitaciones, diligencias, litigios, pero eso nos va a permitir informar a la ciudadanía, darle los elementos necesarios para que la ciudadanía, con un lenguaje sencillo, no tanto jurídico de citar, el artículo 23 establece. Finalmente se trata de utilizar un lenguaje sencillo para que la ciudadanía nos puedan entender, puedan conocer y estén debidamente informados. De igual manera, este programa en próximos días se estará subiendo en diferentes lenguas de Oaxaca. Ya se están haciendo estos enlaces con las diferentes instituciones y nos va a permitir que se difunda, que se traduzca, para que los ejidatarios, los comuneros conozcan un poquito más de la información que hay en la legislación nacional, estatal y todo lo que se viene vinculando en estos temas. Desde luego que, permíteme decirlo, Claudia, es una gran satisfacción para mí compartir este escenario y este programa de diálogos jurídicos abordando el tema de lo que es el régimen de la tierra comunal ejidal
y pequeña propiedad, con toda la evolución que ha habido en materia de tierras. Finalmente, hemos vivido por diferentes conflictos sociales. Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, las grandes reformas que hubo a través de la consolidación de la Secretaría de la Reforma Agraria, la modificación de la Ley Federal Agraria, después la Ley Agraria, constantes modificaciones que se han hecho a los artículos en materia de propiedad, y de repente nos topamos con la idea de que siguen los conflictos agrarios, siguen los problemas en las comunidades, en los ejidos, la lucha entre los comisariados, la lucha de los ejidos con otro ejido, un pueblo o una comunidad con otra comunidad, la mala práctica de algunos, la manipulación de autoridades, la indiscusión que se genera por parte de autoridades federales y estatales a conveniencia, y por qué no decirlo también, en muchos de los casos, la manipulación de los asesores que finalmente generan un caos. Permítame presentar, nos acompaña la licenciada Edith Ortiz Sánchez, consultoría integral en materia agraria. Si no me equivoco, creo que son más de 20 años de litigio en materia agraria, formó parte de lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, tiene la experiencia y sobre todo este litigio que llevas, amiga Edith. Gracias, Juanito. Bueno, licenciado Juan, es un honor y un privilegio estar aquí en tu programa, Diálogos Jurídicos. Claudia, una gran periodista también, la he seguido en este trabajo en conjunto, y la gran responsabilidad que tienen ustedes con este programa de servir, de informar con criterios, pero sobre todo con el marco normativo, ¿no? Que se pueda informar de manera verídica a la ciudadanía. Creo que como comunicadores, como abogados, como profesionistas, tenemos esa obligación, tanto civil como moral, de informar con la mayor responsabilidad y con la mayor realidad posible, ¿no? A la ciudadanía, a la gente que desconoce estos temas, sobre todo en materia agraria. Y pues sí, bueno, no son más de 20, vamos a cumplir 20 años. En estos poquitos años, pues la verdad es que se dicen 20 años y parecen muchos, pero a veces quisiéramos más para poder ayudar y servir en este tema agrario, ¿no? Que la vida me trajo a este tema, que en algún momento no imaginaba ser agrarista. Sin embargo, el conocer los antecedentes, las comunidades, saber que en nuestro estado de Oaxaca tenemos 570 municipios, pero la mayoría desconocemos el número de comunidades, núcleos agrarios que tenemos, ¿no? Y pues traigo aquí mi acordeón. En Oaxaca tenemos nada más 1,602 o 1,602 núcleos agrarios, ¿no? Núcleos agrarios que son ejidos y comunidades. Estos que están regulados, que están inscritos en el Registro Agrario Nacional, porque hay núcleos agrarios de hecho. Estos que tenemos aquí registrados son de derecho, que tienen su carpeta básica inscrita, que como decías hace un momento, hay conflictos por límites entre comunidades, la mayoría son, o si son ejidos, los conflictos que se dan es con pequeños propietarios, ¿no? Que en algunos lugares sí hay pequeñas propiedades, pero la mayoría de los conflictos agrarios son entre comunidades. Las que no están inscritas es porque echaron abajo sus resoluciones, ya sea porque la comunidad con la que están en este conflicto legal promovió algún amparo, o porque ellos mismos se inconformaron, ¿no? Porque no les reconocieron determinada superficie. Sin embargo, Oaxaca, es importante saberlo, que actualmente el 81,23% de su superficie es ejidal o comunal, ¿no? Y a nivel nacional todavía el 50,71%, casi el 51% del territorio mexicano es ejido o comunidad, ¿no? Y que a nivel nacional tenemos un total de 32,208 núcleos agrarios, 290
29.798 son ejidos y 2.410 son comunidades. Eso es a nivel nacional, y en Oaxaca son 854 ejidos y 748 comunidades. Aparentemente son menos comunidades, pero en superficie tenemos en ejidos tenemos 1.654.465 hectáreas. Parte ejidal. Parte ejidal. Y en comunidades tenemos 5.961.502 hectáreas, o sea, 5 veces más de la superficie de ejidos. La diferencia son casi 100 comunidades, digamos, ¿no? Pero al final son las que utilizan, las que tienen mayor extensión de tierra comunal en el estado de Oaxaca. Así es. Lo que representa en toda la organización interna de las comunidades. Entrando de fondo, Edith, digo, revisando unas notas, me llama la atención un tema, por algunos temas que se han estado compartiendo en otros momentos. Y voy a dar lectura así como dice. Antes que cualquier otro propietario está la nación. La nación es el ente abstracto que garantiza el uso, goce y disfrute de todos cuantos conformamos la nación. Si la nación es el cúmulo de los individuos que habitamos en ella, entonces todos tenemos derecho a obtener un espacio de lo nacional. Esto indica, pues, que la propiedad individual se subordina a la propiedad colectiva. Digo, finalmente son pensamientos creados a través de la teoría, pero que nos ponen a reflexionar en qué momento empezamos a hablar de el régimen ejidal, comunal, propiedad privada. Aumentamos el tema de la propiedad originaria, la propiedad ancestral o bienes nacionales, que finalmente es otra modalidad. ¿Qué nos puedes comentar en este tema entrando en materia, Edith? Bueno, la verdad es que es muy interesante porque tenemos que conocer nuestra historia, ¿no? En México, antes de la colonización de España, que llegaran, ya existía este tipo de organización de la tierra, ¿no? Ya había zona de uso común, zona de asentamiento humano, el área de cultivo, que tenía otros nombres, que en este momento pues no los recuerdo, ¿no? Nada más recuerdo el Calpulli, pero cuando viene la época de la colonización, ahí empieza otra etapa en la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sabemos que había diferentes como naciones, como, ¿cómo se les conocía? Los aztecas, los mixtecas, que ellos se dedicaban a conquistar tierras, civilizaciones, ¿no? O naciones, civilizaciones que existían en la época prehispánica. Entonces, ellos al momento dependiendo de la fuerza que tuvieran, iban conquistando territorios, ¿no? Viene la colonia y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen desde España, no? Empieza la encomienda. España, ¿qué hace? A través de la corona, tiene a sus encomenderos, que ellos son quienes tenían, en esa época tenían dinero o recursos económicos, pero además tenían gente que eran caudillos, que tenían la capacidad y el adiestramiento como soldados, que eran a los que la corona les daba como una concesión para que fueran a buscar tierras y en nombre de la corona las conquistaran. Entonces, ¿qué era lo que decía la corona? Tienes que ir, conquistar, trabajar las tierras con la gente que ya está ahí. Les daban o les ordenaban también que llevaran a un cura, a un tenía otro nombre en ese momento, ¿no? Bueno, un cura para la época de hoy, para que los, a través de la religión, los convenciera también. Entonces, cuando viene esa etapa, pues en México también se da las mercedes reales,
que es a través de las conquistas que se van haciendo de las tierras. Bueno, sabemos que viene la revolución porque tanto los indígenas como los criollos no estaban de acuerdo en el tipo de impuestos que les estaban imponiendo desde España, ¿no? A través de la corona. Entonces, vienen diferentes épocas en nuestro México y a raíz de la Revolución Mexicana, que es otra etapa, es donde ya empezamos a ver realmente el tema agrario. Sí, con Carranza, con Emiliano Zapata, ahí realmente es donde empieza a darse esta división de las tierras, donde empieza a Emiliano Zapata a decir la tierra es de quien la trabaja. ¿Por qué? Porque él veía el abuso que había dentro de la misma, de las mismas clases sociales o niveles que había en nuestro país, ¿no? Y ahí empiezan con todas estas etapas y cambios políticos que se dan en México, nace esta ley agraria de 1915, donde empiezan a hablar el tema del derecho agrario, del reconocimiento de las comunidades, de la creación de ejidos. Entonces, de lo que tú comentabas del artículo, del libro que citaste, el artículo 27 constitucional dice que la propiedad originalmente es de la nación, ¿no? Todos lo sabemos. Bueno, ahora, habla de la propiedad privada y de la propiedad social y la pública, ¿no? Que sabemos que ese es que finalmente viene de que era de alguna comunidad o de algún particular y se le cedió a alguna autoridad para que ahí estuvieran sus oficinas o se destinaran para algún servicio público. Por eso es una propiedad pública, ¿no? Entonces, hablando del tema agrario, ¿cómo es que nace ya o cómo es que hoy tenemos comunidades y ejidos? Bueno, el artículo 27 constitucional dice que la propiedad de las tierras es de la nación, pero la nación le podrá reconocer a las comunidades el territorio que tenían o que venían usando desde tiempo inmemorial, dice. O sea, antes de la colonia, cuando estábamos en la época prehispánica. De ahí que vemos que hay resoluciones donde traen mercedes reales como antecedentes, donde tenemos inclusive planos que vienen en como códices prácticamente. ¿Por qué? Porque la autoridad le reconoce así la propiedad a las comunidades. Ahora, los ejidos, ¿cómo nacen? A partir de la ley agraria de 1915. ¿Por qué? Porque con la independencia de México se supone que había pequeñas propiedades, pero eran grandes haciendas. Entonces, ¿qué dice el gobierno de México? ¿No? Porque los ejidos se crearon a través de dotaciones. ¿Y quién le reconocía las dotaciones? El presidente de México en turno. Entonces, ¿cómo fueron esas dotaciones? Bueno, decía, a partir de 20 ejidatarios o 20 familias que encuentren o ubiquen una superficie de tierras donde sea viable habitar, bueno, van a presentar una solicitud. La mayoría de los ejidos se crearon a partir de las expropiaciones que se le dieron a las haciendas. Dentro de hay varias comunidades también que existen que estaban dentro de, o mejor dicho, las haciendas estaban dentro de esa superficie que le corresponde a las comunidades. Y tan es así que hay exclusión de pequeñas propiedades a raíz de que se empezaron a regularizar las tierras a través de las resoluciones presidenciales. En el caso de las comunidades, el reconocimiento y titulación de bienes comunales, que esa es la carpeta básica que quienes litigamos materia agraria o están involucrados en el sector conocemos como RTBC, reconocimiento y titulación de bienes comunales. Y en el caso de los ejidos, les digo, es a través de la expropiación o dotación de tierras. Hace rato mencionaba el licenciado Juan
que hay terrenos nacionales, efectivamente, de ahí también se tomaron tierras para poder darle a sujetos que se dedicaban al campo y que acreditaron que eran viables para que se les dotaran esas tierras. Entonces, ese es el antecedente que tenemos en la actualidad de la creación de las comunidades, o en este caso el reconocimiento, ¿no? Y la creación de los ejidos. Pero bueno, 120 años a la distancia, el fin de haber hecho esta expropiación, porque el Estado finalmente expropió a los grandes hacendados, la mayoría de origen extranjero, les expropió esos grandes latifundios que ellos manejaban, para que todos los que eran sus esclavos prácticamente, porque eso éramos esclavos, ¿no? Que trabajaban la tierra, fueran también dueños de la tierra. Pero hoy, 120 años a la distancia, al menos en el estado de Oaxaca, seguimos teniendo en foco rojo, por lo menos el día de hoy, 385 conflictos agrarios, que yo creo que para la mayoría de los ciudadanos lo vemos como ajeno a nuestra realidad, porque decimos, no, están peleándose el bosque, el río, 1000 hectáreas, pues es que la mina, o sea, está fuera de nuestra conceptualización o nuestra cosmovisión de la posesión de la tierra. Y entonces de repente quedamos como a la deriva, quienes no nacimos o nos podemos identificar hoy como indígenas porque nacimos en una comunidad indígena, y entonces no tenemos derecho a la tierra. Bueno, aquí habría que identificar que una cosa es la comunidad indígena y otra cosa es la comunidad agraria. Todos, dentro de la Constitución dice que todos tenemos derecho a la tierra, ¿no? Como ciudadanos, bueno, pero para eso también dice que hay leyes. Entonces tenemos, en algunos casos, que adecuarnos a la ley agraria, ¿no? Conocerla. En otros casos, la propiedad privada que la regula el derecho civil. Y efectivamente, todos, o creo que la gran mayoría, nos sentimos ajenos a las comunidades. ¿Por qué? Porque quienes se beneficiaron fueron nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros bisabuelos. ¿Qué pasa? La mayoría de nuestros padres creo que buscaban una mejor forma de vida para los hijos, ¿no? Para nosotros. O al menos en mi experiencia, mi abuelo era comunero, pero yo no lo sabía. Mi papá, aún con las carencias que tenía, él estudió, y gracias a ese estudio, también nosotros como hijas estudiamos. Pero él siempre nos decía, estudia porque no quiero que sufras como yo que estaba en el sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después cuando ya yo empiezo a conocer el tema agrario, las tierras? Digo, papá, ¿por qué nunca nos dijeron que eran bienes comunales? Dice, porque para empezar también nosotros no lo sabíamos, porque era un tema que venía trabajándose con los abuelos. Entonces los abuelos, ellos iban a sus tequios, ellos iban a sus asambleas, ellos daban su servicio sin cobrar. Tuve la fortuna de conocer a mi abuelo, que nos duraba mucho tiempo, y él decía, no, o sea, yo tuve que caminar días para poder llegar y que nos atendieran para bajar la luz, pero nunca me dijo, yo fui a luchar, a defender mis tierras, ¿no? Porque era un tema que no se tocaba. Entonces, yo cuando empiezo a conocer el tema agrario, digo, ¿cuánto hemos perdido y desconocido? Yo hasta tercer año de la carrera me entero que existe la materia del derecho agrario, a pesar de que yo en primer año acompaño a mi papá, él estaba sirviendo en su comunidad, bueno, en su municipio. Llegamos y de repente el alboroto, ¿no? Los de X comunidad ya vinieron a invadir y les quitaron los volteos y les quitaron las camionetas y están golpeando. Todo porque fueron a limpiar una brecha. Entonces, yo no sabía que era un tema agrario, que era un conflicto por límites. Hasta tercer año yo me entero que existe el derecho agrario porque en la facultad nos dieron la materia. Ajá, pero actualmente esta materia en la mayoría de las universidades, sobre todo particulares, ya no la están llevando a cabo, porque precisamente es eso, la mayoría desconocemos que existe una tenencia de la tierra social que son ejidos o comunidades.
Pero para quienes no nacieron en una comunidad o no tienen abuelos que hayan sido comuneros o ejidatarios, que no tienen tierra, hay quienes nacimos sin tierra, o sea, porque no pertenecemos a núcleos agrarios. Y entonces tú dices, bueno, voy con el que abrió el fraccionamiento fulanito de tal, porque además en la ciudad de Oaxaca de Juárez es imposible comprar desde hace muchos años una casa, o sea, es carísimo. Entonces empiezas a buscar en los conurbados o en las agencias, por ejemplo, ¿no? Del municipio. Y entonces dices, bueno, el fraccionamiento nuevo, y están vendiendo las casas de interés social o el Infonavit, y entonces tú dices, bueno, pues me voy a hacer de patrimonio. Yo no tengo esa ventaja, no tengo mi tierra ahí en el pueblo, que yo sé que algún día va a tocarme ir a trabajarlo, y entonces compras de buena fe y te dan una escritura. Y entonces yo digo, ya tengo mi terrenito, ahora voy a poner mis 3 palitos y hacer mi casita. Y de repente hoy te brincan y te dicen, a ver, espérese, así usted haya comprado hace 50, 60 años, esto era ejidatario o era comunal. Entonces usted no es dueño de la tierra. ¿No? Entonces me suena como a esta reforma que querían impulsar ahora con Morena, que decían, bueno, es que nos va a prestar el Estado la tierra y que después, pero nunca vas a ser el dueño de la tierra, ¿no? Entonces hay una exclusión de un sector de la población mexicana, y más en Oaxaca o en los estados con amplios territorios indígenas y comunales y ejidatarios. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Ya compramos o ya compraron nuestros papás o nuestros abuelos, y ahora estamos enfrentando que muchas comunidades están diciendo, no, es que eso no les pertenece y se los vamos a quitar. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, es cierto que no todos somos hijos de ejidatarios o de comuneros, pero también es cierto que existen leyes, entonces, y que existen instituciones, ¿no? Entonces, pues digo, desde 1915 existe una ley agraria. La mayoría que fuimos a la escuela y llevamos la materia, o yo recuerdo que era el 14, el 23, el 127 y el cuarto constitucional, ¿no? Que era que te lo tenías que aprender de cajón. Bueno, así como a mí me pasó siendo estudiante de Derecho, yo no sabía que existía la materia. Me involucré, investigué, hay una ley agraria, hay instituciones creadas para la atención de los conflictos y de los procedimientos agrarios, como el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que anteriormente era la Secretaría Agraria, de la Reforma Agraria, perdón. Entonces, estas instituciones son las que se encargan de regular la tenencia de la tierra. Desafortunadamente hay una falta de conocimiento, como bien lo dice, seas ejidatario, comunero o no, hay una falta de conocimiento, eso nos queda claro. ¿Por qué? Lo que comentaba ahorita el ejemplo de yo compro un fraccionamiento porque tengo necesidad de vivienda. Bueno, la persona que está vendiendo, ya sea a través de una institución financiera, crediticia, Infonavit, Fobiste, deberían en teoría saber a quién le están dando esos créditos, ¿no? O las inmobiliarias deberían de saber, pero es una realidad que no lo saben, que desconocen. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, yo tengo una escritura, está inscrita en el registro público de la propiedad con carácter definitivo y con eso te estoy vendiendo. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué decimos? A mí me interesa porque tiene una escritura, pero si me dicen tiene constancia de posesión, no, no la quiero. ¿Por qué? Porque no es mía o porque me la van a quitar, ¿no? Que es la idea general que tenemos, pero es por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la posesión sí la tienes tú, sí te la puede regular la comunidad, sí te la puede reconocer. La propiedad efectivamente no es nuestra, es de la comunidad. ¿Por qué? Porque de origen hay una resolución presidencial donde le dice que le reconocen la propiedad. Pero la falta de conocimiento en la aplicación de las leyes es lo que nos hace cometer este tipo de errores, tanto a abogados que desconocemos la materia, a notarios que dicen, ¿me traes una escritura? Sí, te cobro tanto, ¿no? Y hacemos la subdivisión. O
sea, es una cadenita, pero al final de cuentas existen leyes que nos protegen. Si yo ya compré un terreno, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Ir a regularizarme ante la comunidad o el ejido. ¿A través de quién? A través del Comisariado de Bienes Comunales o el Comisariado Ejidal. ¿Para qué? Para que la asamblea, que es la máxima autoridad, no el comisariado solamente es el representante de la asamblea, pero hemos malentendido también esa función. ¿Sí? Entonces, ellos como representantes van a llevar a cabo la ejecución de los acuerdos que determine la asamblea como dueña de las tierras. Obviamente es un proceso tardado que a la mayoría no nos gusta. Ir, presentarnos, conocerlos, porque ese es el origen de este reconocimiento, ¿no? La comunidad, vivir en comunidad, pero que también se ha perdido. Ahora, otra situación es también todos los municipios conurbados tienen ese problema, la tenencia de la tierra, y se ha encarecido precisamente, ¿por qué? Porque no hay una seguridad en ella. Y no debería ser a la inversa. O sea, si yo compro algo que a final de cuentas está irregular, ¿no? Hablábamos antes de entrar al programa en el caso, por ejemplo, de San Felipe, ¿no? Donde se volvió por moda sexenal y presupuestaria, pues el lugar de muchos políticos y sobre todo de los nuevos políticos multimillonarios en menos de un sexenio que fraccionaron, compraron, siguen construyendo viviendas impresionantes y sigue siendo comunal y sigue siendo ejidal y sigue siendo habiendo conflicto. El más reciente es el de una cantante oaxaqueña, de Georgina Meneses, que anda en conflicto también ahí con el de bienes comunales. Pero entonces, ¿qué nos ha pasado? Yo me pongo en el papel ciudadano y me gustaría que ustedes como abogados y expertos en la materia nos pudieran asesorar un poco, porque finalmente nos volvemos los ciudadanos rehenes de los marcos jurídicos, de las autoridades, de los abogados, en casos de excepción como ustedes, ¿no? No sucede de los notarios, pero también del mismo Estado, porque no es posible que se publicite. O sea, uno va, por ejemplo, a Tlacolula y ve uno los letreros gigantes, ¿no? Fraccionamiento, tal, tal, tal. Y va uno para Etla y fraccionamiento y se anuncian en las redes sociales, en medios públicos. Es de conocimiento de las autoridades que se está fraccionando y que se está vendiendo y se están construyendo casas porque hay que tramitar permisos de agua, de electrificación, quienes compran esas grandes extensiones de tierra para fraccionar. Porque en ese momento la autoridad no lanza la alerta y dice, a ver, espérense, primero no te doy permisos para que fracciones porque no eres el dueño de la tierra y estás engañando a quien te va a comprar. Y un anuncio para decir, a ver, posibles compradores, pues aténganse a las consecuencias porque es una tierra irregular. Eso no sucede y lo estamos viviendo hoy en estos conurbados cada vez más alejados. Antes era Jojo, Guayapa, Santa Lucía, los que están cerca de la zona metropolitana. Ahora es incluso ya más adelante de Tlacolula, más adelante de Etla, por la demanda de vivienda por aumento poblacional. Y yo creo que el caso más concreto de lo que se está viviendo y que se va a volver un conflicto, pero terrible en los próximos años, es Puerto Escondido, Huatulco. O sea, donde se están vendiendo y vendiendo y vendiendo, porque está la supercarretera y uno va hoy y ve 100,000 letreros, se vende terreno, se vende terreno, se vende terreno. Hay impunidad, hay corrupción, y ante esto el ciudadano común y corriente nos quedamos atados de manos, porque a veces hay que hacer un esfuerzo para hacer el patrimonio de comprar un terreno, ya no digamos construirlo. Y entonces ahora ya lo compré, ya medio construí, y ahora me dicen que tengo que ir a congraciarme con la comunidad, que generalmente nunca te quieren, porque te ven como te están haciendo el favor de vivir, y les tienes que pagar nuevamente a ellos. Bueno, es que al final de cuentas también hay que comprender esa situación, ¿no? Porque nosotros no tenemos la cultura de investigar cómo está ese terreno que voy a comprar. Me gustó, me lo dieron a un precio accesible y listo.
pero yo como ciudadano no tengo esa cultura de prevención. Sé que para empezar, sé que vivo en Oaxaca, tiene 570 municipios, la mayoría son usos y costumbres, pero que por experiencia lo comento, mucha gente dice, yo vengo de tal lugar, ¿por qué me voy a acatar a tus usos y costumbres? Yo compré. Es una parte de que te vas a integrar a la comunidad hablando de municipio. Bueno, si yo ya compré, por lo menos ir y preguntar al municipio, oiga, ese terreno no tiene problemas, está bien, tiene los permisos, no lo hacemos como ciudadanos. Es que más que cultura de prevención, yo creo que es cultura de corrupción, ¿no? Porque no puede ser que te vendan públicamente algo que es ilegal. O sea, yo actúo de buena fe y digo, bueno, si lo están anunciando, sabe la autoridad del municipio, sabe la autoridad comunal que están haciendo el fraccionamiento de 100 casas y nadie me dice que es ilegal, yo no parto de la presunción de ir a preguntar, oiga, ¿si es legal o es ilegal esto? Porque yo estoy viviendo en un estado de derecho, en teoría, ¿no? Y esto de ir a la comunidad no es solamente acatarse a los usos y costumbres, también somos excluidos. En la mayoría de las comunidades, y yo creo que es algo que se ha acentuado en los últimos años, eres excluido. O sea, ser avecindado es sinónimo como de arrimado en el municipio. Te condicionan, te cobran, eso sí, te cobran para la fiesta, ¿no? Fiesta sí. Patronal, te cobran más caro el agua, te cobran más caro esto, te cobran más caro todo, y no te integran. Tan no te integran que no tienes derecho a participar para las autoridades que se eligen. No tienes voz ni voto, tienes obligaciones, pero nada más, no tienes derechos. Y en la práctica tú dices, bueno, voy a exigir, voy a meter mi amparo, ¿no? Porque me están excluyendo de mis derechos para participar políticamente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen? Te cortan el agua, te van y te tiran la basura enfrente, te empiezan a intimidar. Y eso yo creo, a excepción de lo que ustedes opinen como abogados, nos está pasando cada vez a mayor número de ciudadanos que no tenemos, primero, esa información, no tenemos la preparación porque partimos de la presunción de que pues lo que es público es legal, que tenemos autoridades que no son corruptas, ¿no? Pero yo creo que ha sido un negocio redondo de pocos, que ahora con el reconocimiento de los pueblos ancestrales y de la posesión de la tierra, bueno, nos van a vender hasta el agua, y si no te quieren dar el agua, tampoco te la van a dar. Entonces, el tema es, ya estamos en esta realidad, esa es la realidad de hoy. Sí, los españoles, sí, Zapata, sí, la expropiación, sí, la reforma agraria, sí, la reforma. La realidad que estamos viviendo es esta. Hoy muchas comunidades o muchas autoridades te dicen, a ver, o te alineas a lo que yo te pido, y yo digo, si yo soy originario del municipio de usos y costumbres, me dicen, tú vas a pagar 50 pesos de agua al mes, y yo que soy avecindado de un fraccionamiento, me dicen, tú vas a pagar 1,500 mensuales, y hazle como quieras, ¿no? Y si tú dices no, van y te cierran la toma de agua, y le ponen candado, te rompen el tubo. Entonces estamos llegando a un punto de excesos, donde tendremos que buscar mediaciones, que en este caso tendrían que ser ustedes como abogados, pero que a veces no hay recurso económico para que se pueda hacer una contratación, para que yo regularice lo que algún día pensé que ya era parte de mi patrimonio. ¿Cómo le hacemos ahí? Sí, es complejo, pero al final de cuentas es una realidad también que la autoridad no va a andar ahí poniendo anuncios, ¿no? O sea, pero creo debería de ponerlo, ¿no? De en algunos casos sí los hay, sí dice, no compre problemas, cuando son bienes comunales. Terrenos muy grandes y muy, pues los mejores terrenos, ¿no? Y le ponen el letrero, es propiedad comunal y tan, ¿no? Bueno, aquí hablamos también de acuerdo a la experiencia, a partir de 1970, 1975, que empezaron a ejecutarse las resoluciones presidenciales, porque anterior a eso estaban todavía constituyéndose, integrándose los expedientes. Entonces, es cierto que había escrituras públicas. Ha costado cambiar la información, la aceptación a la gente, que
que vivimos. Oaxaca es eminentemente propiedad social, ¿sí? Pero la mayoría, es cierto, lo desconocemos. Y los conflictos agrarios también han venido a abonar esta parte de que no podamos regularizar la tierra. ¿Por qué? Les decía, 1970, 1975, con la Secretaría de la Reforma Agraria, que empezaron a ejecutarse las resoluciones. ¿Por qué? Porque el tema de las comunidades ya no es que es hasta allá, es hasta acá. Sí, hablamos de que se iniciaron los procedimientos de reconocimiento y titulación de bienes comunales a partir de 1930, 1935, pero ¿cuántos años nos llevó para poder ejecutar? Hoy en día tenemos resoluciones que no se han podido ejecutar y la realidad, como usted dice, ya hay asentamientos humanos, ya hay fraccionamientos. Es complicado que la autoridad municipal vaya y ponga un letrero porque finalmente no es su competencia. La autoridad municipal no es la dueña de la tierra. Ellos solamente administran los servicios públicos, se encargan de regular la luz o dar los permisos, porque en este caso comisión es la que va y autoriza el proyecto, ¿no? El agua, que también la Comisión Estatal del Agua es la que se encarga, ¿no?, de autorizar los proyectos, o Conagua en su caso. Pero para el tema de la tenencia de la tierra, es el comisariado, el Gidalo Comunal, el que representa. Digamos, tendría pues no la obligación, porque la ley no establece una obligación para decir aquí son bienes comunales, porque ya tiene una resolución presidencial que además se hizo pública. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial de la Federación, en el Registro Público de la Propiedad de los distritos, para decir, esta comunidad es dueña de tanta superficie, o este ejido es dueño de X superficie, ¿no? Entonces, hablando de publicidad, la ley también dice que pues nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de conocer, ¿no? Aunque obviamente sabemos las limitaciones por no tener acceso a la educación, a lo mejor a ir a revisar un periódico, no tenemos la cultura de leer, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí son varios factores. Yo como ciudadano, que no soy ejidatario, no soy comunero, no vengo de una comunidad, o a lo mejor sí, porque yo parto del hecho de que todos venimos de una comunidad, ¿sí? Me voy a ir seguramente a buscar su abuelo, al pueblo de mi papá, voy a ir a buscar el seguramente su abuelo fue ejidatario, fue comunero, o su bisabuelo, ¿no? Probablemente tendríamos que buscarlo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, las generaciones de hoy, bueno, pero no aunque venimos buscáramos, de estas. las mujeres de repente tampoco teníamos derecho a heredar la tierra, sí, en este contexto, ¿no? Entonces, sí, porque a los para escribir hombres una novela estaría padrísimo. Como cabezas de familia es a los que se les reconocía, pues culturalmente, ¿no? Hoy sabemos que ha evolucionado la ley, que las mujeres tienen acceso a la tierra, que ha costado un poco, sí, porque culturalmente también sabemos que la mujer tiene que estar en el hogar, tiene que cuidar a los hijos y además va tequios, o sea, en la realidad la mujer participa mucho en las actividades de la comunidad o del municipio. Y con la migración se detonaron también muchos reconocimientos de la mujer. Yo ya me salí del tema jurídico, exacto, que era el que iban a tratar, porque ya me metí en un conflicto existencial y creo que muchos de los que nos están viendo están en ese conflicto, y yo creo que eso nos va a abrir el pie después de que yo ya me voy a callar para que ustedes puedan explicar, para que quienes pensemos o estemos ciertos de que no tenemos derechos ni como comuneros ni como ejidatarios, que no vivimos en esa comunidad, no nacimos en esa comunidad, pues corramos, ustedes nos van a decir a dónde, a revisar, a ver cómo es el estatus de mi tierra, de lo que yo creo que es mi patrimonio, ¿no? Antes de que llegue Hacienda y me embargue, dijera, y podamos empezar a fomentar esta cultura. Pero para poder fomentar la cultura, pues lo más importante es conocer el marco jurídico, que bueno, finalmente es el que ustedes nos van a explicar, y entonces ya saben, al final vamos a poner los nombres de los abogados para cualquier consulta, porque yo creo que pues muchos no vamos a dormir tranquilos el día de hoy, ¿no? Claudia, y desde luego qué bien que comentas estos elementos, porque digo, sin ser fatalista o no quisiera poner una palabra despectiva, pero al final tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas de que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que realmente está sucediendo en nuestras comunidades.
Y siempre, tristemente, va a haber un choque cuando una persona, digo, comentaste varios temas fundamentales. Primero, el tema de que hay comunidades que, aunque no tengan esa preparación técnica, formal, institucional de una universidad, finalmente tienen la vida, la experiencia, la vivencia. Y eso les ha permitido defender su territorio de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus elementos religiosos que tienen, de acuerdo a sus elementos de lo que decían mis abuelos, que eran los sabios, los antiguos, los viejos, los que estaban preparados. Digo, hoy en día finalmente generaciones que ya no respetan a los abuelitos, ¿no? En otras culturas, pues le tienen un valor muy importante a la persona anciana, al grande, al sabio, al que ya vivió, al que tuvo esa experiencia. Pero en muchas comunidades se respeta. Por algo, digo, mezclando varios elementos, un tema es el tema comunal, el tema ejidal, el tema de autoridades municipales, el tema de autoridades indígenas también que representan el otro tema. Al final la sociedad va evolucionando y el mismo ser humano va evolucionando. Yo creo que lo que no se debe de permitir y que en cualquier momento alguien tiene que levantar la voz es cuando en alguna comunidad, en algún pueblo, finalmente o el abogado está haciendo malas cosas, o está manipulando a la gente, o el comisariado está manipulando a la gente, o la autoridad se está prestando a un tema de negocios, porque lo vemos todos los días. Lo vemos en los diferentes, en el zócalo de nuestra ciudad, que quedó hermoso con todas las modificaciones que le hicieron, pero al final ahí vemos la olla de resonancia en la cual todas las comunidades llegan a protestar. Conflictos agrarios, lo vimos el año pasado en Tlaxiaco, donde hubo varios muertos y que llegó el presidente de la República y un sábado amanecimos con más de 9 muertos, que se vio involucrado el hermano, el primo de una actriz cineasta oaxaqueña talentosísima, y que al final dice uno, ¿qué está sucediendo? Es evidente que en nuestras comunidades los más ancianos van a defender la tierra como puedan, con todo. Pero también hubo mucha manipulación de las instituciones con las famosas resoluciones presidenciales, que muchas no fueron valoradas en el lugar de la tierra. Y muchas cosas se hicieron a máquina eléctrica, ¿no? Desde entonces a escritorio o a computadora, y sobremontaron mojoneras, caminos, todo, y generaron un caos. Y a partir de ahí, ir desmembrando todo esto, pues es evidente que va a molestar a alguien, va a ofender a alguien. Y si a eso le aumentamos que hay, pues yo me atrevería a decir, no solo es la omisión, sino es la indolencia de las autoridades en que no quieren atender el tema. Nada más voy a citar algo rápidamente y aprovecho para dar lectura a lo que nos comparten algunos compañeros y que desde luego agradecemos que nos comentan. Bueno, agradecemos a Miguel Ángel Luna que nos está siguiendo en el programa, a Laura Mancebo, saludos desde el barrio de Santo Tomás, Xochimilco, qué tema tan interesante. A Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, información generada hace 8 días en la conferencia del Gabinete de Seguridad de Gobierno del Estado. Él manifiesta, Oaxaca avanza en la resolución de conflictos agrarios y territoriales mediante acuerdos, convenios entre las partes involucradas a través de la Junta de Conciliación Agraria y la Secretaría de Gobierno SEGOP, que ha resuelto 22 disputas de 232 que hay en la entidad. Habríamos de ver qué tipo de acuerdos son, porque si finalmente son acuerdos para no pleito, aguantemos, que sea la paz, que sea la tranquilidad, esa no es una resolución. Mejorales para conflictos, ¿no? Y qué bien que se hace, digo, se tiene que aplaudir porque un tema de esta naturaleza basta con que se prenda la mechita y termina en una tragedia, en pérdidas de vida. Y sigue diciendo el compañero, en Oaxaca existen 283 conflictos agrarios, 23 de alto riesgo, 51 de riesgo medio y 209 de bajo riesgo. El tema no es nada sencillo, sin embargo lo que se busca, y desde luego yo agradezco a Edith que nos viene a compartir todos estos elementos, finalmente pues México ha tenido una evolución con muchos conflictos armados, ¿no? Tenemos la parte desde la cultura azteca con estas guerras que hacía de conquistar nuevos territorios de otras culturas. Digo, tenemos la leyenda Donají,
que lo vemos muy bonito, pero que al finalmente es la lucha Era una pugna entre zapotecos y mixtecos, Ujú. ¿no? Digo, nuestra organización, pues sí, el Calpulli, pero eran nuestras culturas de Mesoamérica que teníamos, ¿no? Toltecas, mixtecos, zapotecas, teotihuacanos. Esto finalmente nos va permitiendo, pues sí, recordar la historia, pero también tenemos que entender que la realidad tenemos que atenderla Solucionarla. y tenemos que empezar a dar esos elementos, no para engañar, no para confundir, para organizarnos internamente. Al final pueden venir miles de personas y hablar bien bonito y dictarnos la ley agraria, artículo 1, 100, 200, pero al final lo que se busca es que nuestras comunidades Conciliar, ¿no? puedan transitar en esa armonía y esa tranquilidad, dándole solución a los diferentes conflictos. Yo recuerdo hace unos 5 años, un familiar quiso comprar pues, un pedazo de terreno, encontramos a una persona, nos llevaron a Tlalistán, Santa Catarina de Siena, y a la entrada, el letrero grandísimo: no compre problemas. Toda persona que quiera vender o quiera comprar, favor de visitar al comisariado. Y qué bonito es eso, porque te están diciendo de entrada qué es lo que tienes que hacer. Creo que en Oaxaca podemos encontrar constructoras muy conscientes, por Sachila, por la parte de la Y, por la parte de la cuesta de la Cieneguilla, todo Cieneguita aquí de Cimatlán, en que hace 20, 30, 40 años compraron grandes fracciones, dividieron, entregaron sus constancias a pagos de manera mensual, quincenal, mensual, y la gente está viviendo. Y saben que tienen sus constancias ejidal, comunal, que desde luego que se buscaría traspasar y evolucionar, pues para no dejar problemas a las siguientes generaciones, ¿no? Sí. Que ese es otro de los temas que tenemos. Y mira, ese caso que tú mencionas, o sea, es que de verdad yo me estoy quedando así sorprendida porque yo me decía más o menos conocedora de la materia agraria, porque bueno, tuve la fortuna que mi madre era abogada y también fue funcionaria de la reforma agraria hace miles de años, y a mí me tocó cubrir con Carlos Moreno Derbez y con varios funcionarios asuntos indígenas, ir a los lugares de conflicto y todo, estar presente en San Vicente Coatlán, Esola de Vega, o sea, estos conflictos que se han ido a Moltepec, que se han ido generando, pero mi concepción era conflicto agrario, son grandes extensiones y son conflictos entre pueblos, no entre personas. Y ahora estamos viendo que empiezan los problemas entre personas que viven en territorios definidos de los pueblos. Entonces yo creo que hay como dos grandes escenarios, que es este individual de la micro compra, ¿no? De quienes compramos para hacer una casita, ¿no? No mansiones, casitas, como derecho a una vivienda digna también, ¿no? Y estos grandes macro conflictos, muchos de ellos generados por resoluciones presidenciales. El tema es hacia dónde vamos los simples mortales como yo y como muchos para poder tener una certeza jurídica, evitar conflictos y sobre todo dejar conflictos a nuestros hijos. Y aquí sí me gustaría hacerle una pregunta a los dos, es esta propuesta que se está haciendo por parte del Partido Morena a nivel nacional, que no se aprobó, pero que sigue en discusión y podría entrar en la próxima legislatura federal, de que ya no haya propiedad privada, sino que el gobierno federal concesione la propiedad por 100 años, ¿no? Y que tú no puedas vender ni heredar esta concesión. ¿Podría ser la solución realmente de fondo para quitar todos estos conflictos agrarios o solamente le echaría más leña al fuego? Bueno, Por favor, Edith. a ver, son varias preguntas, pero mira, hablando del conflicto entre comunidades, la ley agraria establece acciones colectivas y acciones individuales. En las acciones colectivas, ¿cuáles son? Conflictos entre dos comunidades, entre una comunidad de un ejido, entre una comunidad de una pequeña propiedad o terrenos nacionales, colonias agrícolas y ganaderas. En Oaxaca, que es una particularidad,
la mayoría son conflictos por límites. En los ejidos no hay tanto problema. Hay uno que otro que sí tiene problema con pequeños propietarios. ¿Por qué? Porque efectivamente desde la resolución, desde la ejecución viene mal. La orografía de Oaxaca no permitió que en algunos casos se pudieran recorrer todos los linderos. Tenemos comunidades de la zona Mije, Istmo, que tienen su resolución, pero ya revisando los planos y revisando su territorio físicamente no coincide. Pero ahí dice que se ejecutó su resolución. Entonces, lo que comentaba también el licenciado Juan, es responsabilidad de las instituciones, de nosotros como abogados y de las mismas comunidades. ¿Por qué? Porque antes de que se les entregara su resolución presidencial, se hicieron trabajos técnicos previos, donde fueron a recorrer para revisar si era la superficie correcta, si eran sus colindantes correctos, si no había conflictos por límites con su colindante, y muchas veces no se recorrieron. Cuando llegaban los topógrafos, ¿no? Y que era todo un suceso en los pueblos. Ahí me tocó ver con mi madre como funcionaria de la reforma agraria, que de repente decía, voy a ir a una comunidad, y pasaba un día, y de repente pasaba una semana, 2 semanas, y no sabía, pues las habían secuestrado porque habían llegado con los topógrafos y la gente se había inconformado. Y te hablo de hace 45 años. Exacto. O sea, que no había ni carreteras, ni celulares, ni comunicación, ni nada. La Ley Federal de Reforma Agraria, que es donde más conflictos se han dado. Pero es por eso. Pero además tenemos una cuestión cultural en nuestras comunidades. Hace rato hablaba yo que los abuelos o los bisabuelos eran los comuneros. Ellos sí recorrieron sus mojoneras. ¿Sí? Ellos creían que era hasta tal lugar su territorio, pero ya cuando tenemos el plano, vemos que no es cierto, que hubo sobreposiciones, que hubo acuerdos y dijeron, no, pues para ya solucionarlo, las dos comunidades con la intervención de la entonces Comisión Agraria Mixta, Secretaría de la Reforma Agraria, establecieron sus convenios y salieron sus planos. Pero ¿qué pasó? Viene la nueva generación y aceptan, ¿no? Pero los comuneros más antiguos dicen, no, es que era hasta allá. Entonces ahí viene internamente viene la pugna también en no aceptar sus planos. Sí, tú me robaste, tú te comiste, tú y te entonces vendiste, se dan aunque enconos. no fue cierto, ¿no? Entonces muchos conflictos agrarios que tenemos son internos también. ¿Por qué? Porque el comisariado o el representante que ejecutó lo hizo con la mejor intención, pero seguramente ellos confiaron en los topógrafos, en quienes tuvieron que ejecutar, y a lo mejor les dijeron, no, pues sabes que sí da tu plano, aquí están los vértices, ya no vamos a ir a recorrer porque no nos va a dar tiempo o porque la misma orografía no lo permite, calcularon, aquí está la figura de tu plano, ellos lo aceptaron. Con el tiempo que se fueron actualizando también las comunidades con el programa Procede, con la nueva ley agraria o la ley agraria vigente de 1992 para acá, se da este programa y se empiezan a recorrer nuevamente las colindancias y ahí se detectan otros conflictos, ¿no? Porque ellos creían que su plano era hasta allá, cuando no es así. Entonces tenemos muchos conflictos que vienen de esa época. Ahora, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta nosotros en la práctica? Que vamos a la comunidad y resulta que no conocen su carpeta básica. No conocen, exactamente, no conocen qué es una carpeta básica. Ellos hablan de que su carpeta básica, porque eso les dijeron en su momento, pero no saben que hay una resolución presidencial, no saben que hay trabajos técnicos previos, hay acta de ejecución y hay plano definitivo. La carpeta básica sería como el expediente técnico. Su título de propiedad de la comunidad. ¿Sí? Dentro de esa carpeta básica efectivamente vienen los trabajos técnicos que se hicieron, los previos y el plano de ejecución, ¿no? El plano final que tienen con el acta de ejecución, que incluso nosotros hemos visto que en algunos casos la resolución presidencial con el acta de ejecución y el plano no coinciden. Ajá. Entonces, eso es lo que ha ocasionado también los conflictos. O sea, los abogados agraristas son como los abogados del diablo, ¿no? O sea, porque no quedan bien con nadie, ni con una parte ni con otra,
porque precisamente esta tradición oral que dijo el abuelito, que la mojonera, que la piedra, que el tronco que a 5 metros del río, pues sí, pero el río ya se secó y ya no son 5 metros, ahora son 20. O sea, a ustedes les genera muchos conflictos también en la práctica, porque no es que ustedes estén privilegiando, simplemente están tratando primero de ordenar, luego de enseñarnos y luego de tratar de hacer justicia, ¿no? Si es que se puede entender eso en este país el día de hoy. Pero yo vuelvo a mi misma pregunta. Ya tenemos el problema, ya tenemos el conflicto, llámese comunidad o llámese pequeño propietario o pseudo propietario imaginario, porque no lo somos ahora. Poseedor. Poseedor, ¿no? Para no entrar en tantos detalles. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el primer paso? Yo sé que vamos a tener una serie de programas que hablo mucho, ya ni me van a invitar, yo creo, pero es que yo creo que son las dudas de quienes nos están viendo y que no somos expertos en el tema, ¿no? Que te empiezan a brincar las dudas. Yo ya te digo, me voy a ir y no voy a dormir tranquila esta noche porque yo siempre he dicho, yo duermo con la conciencia tranquila, pues yo creo que ahora no voy a dormir tranquila porque ya me quedé pensando. Y es comunal donde yo compré hace 42 años o no es comunal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar a gente seria como ustedes, ¿no? Que tienen espacios establecidos y una trayectoria también, y no porque dudemos de los jóvenes, pero dicen que a veces vale más la experiencia, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Ustedes ya tienen la experiencia, tienen el prestigio, tienen una trayectoria comprobada a lo largo del ejercicio profesional de muchas décadas, bueno, no muchas, pero por lo menos casi 2, y el abogado Maldonado también, recurrir a ustedes, ¿no? No a que lo que me dijo la vecina y a los rumores, porque los rumores generan enconos y desinforman. Y un problema chiquito lo podemos hacer, dicen que con la boca podemos quemar un pueblo, ¿no? Sí. Aquí en algún municipio muy cercano aquí de la conurbada llegaron unas autoridades y dijeron, les vamos a expropiar las casas del fraccionamiento porque son nuestras. Y entonces ya hay vecinos que ya se están imaginando, ya hicieron una reunión, ya están viendo, no, pues hay que armarnos. O sea, este tipo de situaciones genera conflictos innecesarios. Buscarlos a ustedes. ¿Dónde los encontramos, licenciada Edith? ¿Dónde podemos llegar con usted para que usted nos haga? Y también, yo sé que es muy difícil estimar costos, ¿no? Pero hacer este trámite de una pequeña, te hablo de una casa de 20 metros por 20, que ahora ya son residencias, ¿no? Porque ahora ya las más son de 10 por 5. Poder llegar a este proceso, ¿cuánto más o menos se lleva en tiempo si no hay conflicto? Y en dinero. Bueno, hace rato que comentábamos de los conflictos colectivos e individuales. Bueno, a raíz de para contestar la pregunta y disipar un poquito de dudas, ¿no? Y entender el proceso agrario. A partir de 1900, bueno, con la Ley Federal de Reforma Agraria, les daban sus constancias de posesión y tenían un certificado de reconocimiento de miembro de comunidad o de elegido. De 1992 para acá, con la nueva ley agraria, se ve precisamente esto, ¿no? De la subdivisión de las tierras, el minifundio y todo lo que empieza a darse. Entonces, el espíritu de la ley era regularizar las tierras, ¿no? Darle certeza jurídica, sea ejidatario, posesionario, avecindado o comunero, o no, o sea, cualquiera que pudiera tener acceso a la tierra. Sin embargo, la falta de aplicación y de conocimiento del proceso que marca la ley agraria ahora, ¿qué es lo que establece? La medición de las tierras, el asentamiento humano, el área de cultivo y el área de uso común. Pero Oaxaca tiene la particularidad de que la mayoría de las comunidades se midieron con uso común. Entonces, si mi comunidad es uso común, pues lo único que me van a dar es una constancia de posesión, sea yo comunero, avecindado o poseedor, ¿sí? Con los ejidos, la mayoría se midió asentamiento humano, donde se les dio un título de propiedad, donde la ley dice, si es título de propiedad, ya sale del régimen social agrario y ya lo regula el derecho civil. O sea, ahí sí el municipio tiene la obligación de estar al pendiente para dar
los permisos de subdivisión, de construcción, agua, drenaje, todos los servicios públicos que implica. En el tema de una constancia de posesión, ¿qué es lo que hace el comisariado? Va, realiza tu apeo y deslinde, te da tu constancia de posesión, estás al corriente con tus cooperaciones o tu predial, que en muchos casos yo he conocido que les cobran 5 pesos al año. O sea, no es nada. Sin embargo... A los 1.800 que de repente pagamos en Oaxaca de Juárez. Sí, pero cada comunidad fija sus tarifas. Exactamente, fija sus tarifas. Entonces, hay que ubicar si este ejido o esa comunidad está regularizado o no. En el caso de nosotros, ¿cómo podemos ayudarles? A través de eso. Nos contactan y ¿qué es lo primero que hacemos? A ver, muéstrame con qué te están vendiendo, con qué estás comprando. Ah, bueno, es una escritura, es una constancia de posesión. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un área técnica donde se ubican los terrenos en los planos, ¿sí? Y puede ser que en algún caso sí sea pequeña propiedad, ya nosotros le decimos, ¿sabes qué? Si es pequeña propiedad, debes de tener tu antecedente, que te hagan la escritura ante notario, debes de tener el permiso de subdivisión de la autoridad municipal, tu apeo y deslinde por el alcalde, estar al corriente con tu predial y no tienes problemas. Pero hay algunos casos en que nos llevan escritura y resulta que está en uso común o está en un área parcelada. Entonces, aquí tenemos varias particularidades. Ahorita usted decía, yo represento el sentir del ciudadano común y corriente que no es ejido, que no es ejidatario y que no es comunero, que va a comprar ya sea un terreno, una casa, un fraccionamiento. Pero también tenemos la otra parte del ejidatario, del comunero, del poseedor, que aún teniendo y sabiendo que tiene un certificado parcelario, que la ley agraria dice que no se puede subdividir, no tiene su documento. O no tiene su documento o aún así está vendiendo, está subdividiendo. Entonces, sí es un tema, uno de prevención y otro de educación. Porque si yo estoy educado, yo voy a defender mis derechos, pero si yo no sé cómo voy a proceder siendo comunero o ejidatario, tampoco voy a poder defenderme ante mi propia autoridad o ante las instituciones, ¿no? A veces las instituciones que están para apoyar tienen un panorama diferente porque lo están viendo desde afuera, pero nosotros que vamos a las comunidades, que nos involucramos en la vida, en las asambleas, en tenerles paciencia para explicarles qué implica su resolución, dónde empieza una mojonera, cuál es el vértice, dónde fue el error. O sea, son trabajos técnicos necesarios para ellos explicarles. Entonces, muchas veces las instituciones o no tienen la capacidad del personal, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia o simplemente... No tienen el interés, ¿no? Puede ser que no haya el interés también, ¿no? Pero... O hay demasiado interés. Pero el que la autoridad comunal desconozca sus propios planos, desconozca su propia resolución presidencial, para mí siento que ese es el mayor problema. Porque ellos vienen confiados, de buena fe, la mayoría, pues son personas que dan un servicio, hablando de fuera de la zona conurbada, ¿no? Hay muchos comisariados que incluso no saben leer. Ni les pagan. No, porque es un servicio. Son pero servicios honorarios, ¿no? Que sí, no pagan, ¿no? Y, y además duran 1 año, 2 años. 3 depende. años. ¿Todos son de 3 años? Todos son de 3 años. La ley marca 3 años, la ley agraria marca 3 años, sin embargo, en muchas comunidades duran 1 año, año y medio o 3 años. O sea, que apenas están aprendiendo y ya hay que cambiarlos, y entonces... La mayoría son 3 años, Sí, a diferencia de la autoridad municipal es diferente. Aquí la ley agraria establece 3 años. Claro, por alguna cuestión, porque no pudieron continuar, porque fallecieron, Sí, por enfermedad, porque la asamblea simplemente no quiso, se da los revocan, ay, tiene otro nombre, se me fue ahorita, entonces la asamblea puede elegir a otra persona, pues siempre y cuando sea comunero o ejidatario. Pero a lo que voy es que yo en la experiencia que he tenido o hemos tenido como consultoría es que la mayoría desconoce sus planos.
Entonces, si tú como comisariado que vas a defender a tu comunidad no entiendes y no conoces qué es lo que tienes, pues ¿cómo esperas que la autoridad que tiene que atender a varios pueda tenerte paciencia para explicarte? Que también los hay, ¿eh? Hay excepciones, por lo menos yo tengo la mayoría de los casos buena experiencia coordinándonos con las autoridades, pero ¿qué es lo que yo siento que nos ha servido? El conocer, la experiencia también, el saber decirles a tiempo, ¿sabes qué? Aquí no es un tema político, es un tema eminentemente agrario, social y legal. No que porque es social que entre la cuestión política, no. No queremos cuestiones políticas. Y yo creo que también eso nos ha valido el respeto y la confianza con nuestros asesorados hablando de comunidades Sí, en conflictos porque por límites. cuando ya se politiza, generalmente llegas a muertos o hay negociaciones que son fantasmas, que nunca se cumplen por parte de las autoridades en los acuerdos, y eso ha sucedido de manera recurrente y sigue sucediendo hoy en día en Oaxaca en diferentes puntos. Y la otra es que finalmente, lejos de mejorarse la relación o la convivencia, se van profundizando los enconos. Y el costo social sigue siendo muy alto para las comunidades, y hoy está entrando un factor que yo creo que ustedes van a abrir, el licenciado Maldonado abrirá el tema en el transcurso de estos programas, que son los migrantes, que también están siendo víctimas de estafa por parte de muchos notarios oaxaqueños que van a buscarlos a los Estados Unidos vendiéndole los espejitos de cómo regularizar o cómo comprar, porque también hay muchos migrantes que no son ejidatarios, que no son comuneros, que no vienen de comunidades indígenas, que eran de zonas urbanas y hoy están trabajando fuera de México, y que dicen, híjole, es que voy a trabajar 10 años y voy a juntar y voy a comprar mi terrenito, y voy a construir mi casita y a lo mejor una tiendita, un negocito para cuando yo me regrese, y sopas, pues cuando regresen se van a encontrar con la sorpresa que los estafaron vilmente. Pero ese es otro tema, porque a veces ni siquiera se sabe dónde poner denuncias. Pero por lo pronto, en ese en especial, es dónde te encuentran, dónde podemos recurrir a ti, dónde podemos recurrir al licenciado Maldonado. Sí. Adelante, Edith, por favor. Bueno, nosotros estamos en Melchor Ocampo 415, Interior 4, Alto Centro, en la colonia Centro, al interior del edificio Melanie, como Ceres Consultoría Integral en Materia Agraria, así nos pueden encontrar en Facebook. Y tenemos una página web también que es Ceres, asesoría legal agraria, arroba, no, es .com. Edith, yo te quiero hacer una pregunta y un comentario. Agradecemos a Lionel que nos hace dos preguntas. En su momento, digo, en las próximas reuniones e entrevistas que tendremos, vamos a hablar sobre los órganos de representación, cuáles son los derechos de los comuneros, de los ejidatarios, sus obligaciones, cuáles son los derechos, las facultades y competencias que tiene el comisariado ejidal, comunal, cuáles son, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuáles son los órganos de representación. Diferentes temas que vamos a abordar con el ánimo de contribuir y ayudar a las diferentes comunidades, generando esta cultura de información, pero sobre todo generando que la ciudadanía esté debidamente informada. Vamos a invitar a gente de la Procuraduría Agraria, Junta de Conciliación Agraria, estará gente de SEDATU, también invitaremos a gente del INPI, porque está involucrado también en algunos temas, aunque no es su competencia agraria comunal, pero siempre están involucrados por el tema de pueblos indígenas, que en muchos de los casos pues tienen que convivir y ir en esta armonía para darle solución a sus pueblos. Vamos a invitar a gente de Conagua, inclusive a gente de Profepa para los temas de los delitos ambientales que están cometiendo con esta gama de incendios que muchos han sido provocados, informes de lo que se ve en la red y de lo que dicen las instituciones. La pregunta que nos hace Lionel, ¿hay requisitos para ser comunero, Edith? Sí, bueno, la ley agraria lo establece, que seas originario de la población, que tengas por lo menos un año de vivir en la comunidad, ser mayor de edad y ser mexicano de nacimiento, ¿no? Es lo que establece la ley. Ahora, nos vamos a la cuestión real. Los comuneros, ¿quiénes son? Los que vienen reconocidos en la resolución presidencial.
los comuneros van a ser reconocidos y aceptados por la asamblea, ya sea por sucesión también o porque ellos solicitaron, si son hijos de comuneros y solicitaron el reconocimiento ante la asamblea o ante el tribunal y se dictó una sentencia, ¿sí? Y también hay que hacer mención que las comunidades tienen estatutos comunales y los ejidos tienen sus, se me fue el nombre, su reglamento interno, ¿sí? Entonces, adicional a los requisitos básicos que establece la ley agraria, ellos pueden pedir algún otro requisito, pero la ley agraria establece eso, ¿no? Que sean mayores de edad, que vivan en la comunidad, también que tengan tierra, obviamente, porque ese es uno de los objetivos, ¿no? Que sean mayores de edad o incluso menores de edad que tengan familia a su cargo, lo dice la ley agraria también. Nos comenta Leonel, dice, ¿una tierra comunal puede volverse propiedad privada o viceversa? Sí, la ley agraria establece que una comunidad en asamblea puede cambiar el destino de su tierra. Si ellos en asamblea determinan volverse pequeña propiedad, pueden hacerlo. Hay que cumplir ciertos requisitos. Ahora, una pequeña propiedad, si quiere ser comunal, también puede hacerlo. Igual tiene que cumplir ciertos requisitos. Hablando eso en términos generales, pero bueno, hablando también, hace rato les decía que del 92 para acá se dio la certificación en las comunidades. En ejidos podemos hablar del dominio pleno, de una parcela de cultivo se puede volver área de asentamiento humano, pero tiene que autorizarlo la asamblea. Se tiene que hacer un procedimiento, que es la asamblea, con requisitos de formalidades especiales, se tiene que inscribir en el Registro Agrario Nacional para que éste expida el título de propiedad. Teniendo ya el título de propiedad expedido, entregado, registrado en el Instituto de la Función Registral, antes registro público, ajá, y en catastro, Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, ya tú puedes disponer de él. Si lo quieres vender, subdividir, ya todo lo va a regular el derecho civil. En comunidades hablamos de un cambio de destino. Es un poquito más complicado por la misma protección que tienen los bienes comunales, pero sí existe el procedimiento, el cambio de destino de un área de uso común o de cultivo a asentamiento humano, que con la regularización a través del proceder era fácil o menos complicado el procedimiento, porque además fue un programa gratuito en su momento, donde lo que se buscaba era regularizar precisamente a los posesionarios que no eran ejidatarios, avecindados o comuneros, pero que ya tenían sus casas ahí. En muchos casos sí se midió, delimitó y asignó los solares, las casas. En otros no fue posible. ¿Por qué? Por el exceso de vivienda, no dio el programa, muchos factores, y en otros casos definitivamente no aceptaron, porque también hay otros factores, ¿no? Pero en el caso específico que comentaba del notario, no sé si esté haciendo testamentos, si esté haciendo contratos, aquí también cabe mencionar que con la certificación de los núcleos agrarios se expidieron certificados parcelarios, tanto en ejidos como en comunidades. Y en lugar de una venta se habla de una cesión de derechos o una enajenación de derechos, que debe de cumplir también determinados requisitos. Y hablamos también de una sucesión de derechos. ¿Qué dice la ley agraria? Cuando un ejidatario o un comunero tiene derechos, tiene la posibilidad de hacer una lista de sucesión. Él puede designar a quien guste de su familia como sucesor a través de una lista de sucesión que se deposita en el Registro Agrario Nacional o a través de un testamento agrario. ¿Cuál es la diferencia entre una lista de sucesión y un testamento? La lista de sucesión, tú como ejidatario comunero vas al Registro Agrario Nacional, haces tu lista, se mete en un sobre, el Registro Agrario Nacional la guarda,
Y cuando fallece el titular de ese derecho, ya sea la esposa, los hijos o el interesado, pide informes al registro agrario para ver si dejó lista de sucesión, se cumple con todos los requisitos, se abre y se declara al sucesor en ese momento, se le piden los requisitos para que se pueda expedir el certificado parcelario de uso común y se le informa al comisariado que quién es el nuevo sucesor o el nuevo comunero o ejidatario en este caso. En los testamentos, yo comunero, yo ejidatario, puedo ir con el notario y decirle, ¿sabe qué? Quiero hacer mi testamento y a esta persona es a la que quiero dejarle mis derechos. ¿Cuáles han sido los errores más comunes? Que van ante el notario dice, sí, te hago el testamento, pero desconocen los requisitos de un testamento agrario. ¿Cuál es la diferencia en la sucesión en el derecho civil y en el derecho agrario? En el derecho civil tú puedes dejar a varios sucesores. Tienes una parcela o un terreno en este caso, pues son a mi esposa y a mis hijos los dejo como sucesores, ¿no? Como herederos. En materia agraria no. No se puede subdividir la parcela y no puedes dejar a varios sucesores. Solamente es un sucesor. Entonces, en materia agraria, el testamento, el notario debe de pedirle los requisitos al ejidatario o al comunero, a quién vas a dejar como sucesor. Sí puedes poner que a falta de a su fallecimiento o a porque no acepte la herencia, puedes dejar a B. Pero si tienes 10 parcelas, esas 10 parcelas se le van a quedar a la persona que designes como sucesor. Y tiene que llevar esas especificaciones que pide la ley agraria. Pero muchas veces el notario lo que hace es hacer un testamento civil, como lo tenemos acostumbrado, ¿no? Público abierto, ¿no? Que se le llama en materia civil. Aquí no, es un testamento agrario donde no va a haber albacea, no vas a tener a varios sucesores. No es como la propiedad privada, no. Como las herencias. No, entonces también en los contratos, hablando de las ventas comúnmente conocidas, que aquí les digo se llama cesión o enajenación, se deben de cumplir ciertos requisitos y el notario, salud, se interviene. ¿Por qué? Porque se hace la ratificación de firmas, que es importante. Y además también es obligación del que está enajenando o cediendo los derechos avisarle al comisariado para que sepa que él va a dejar de ser titular de esos derechos. Entonces, el derecho agrario es muy amplio, no nada más son conflictos agrarios ni conflictos individuales. Hablamos de sucesiones, hablamos de contratos, hablamos de servidumbres. Y contratos es un tema muy amplio. Hay cartel, por lo que representa. Así como hay cartel del despojo en Oaxaca y que no pasa nada, ¿no? Parece que pasa, pero no pasa nada. En cuanto a materia de propiedad privada, ¿no? Yo creo que si nos metemos en materia agraria, no, sí. El cartel del despojo se van a quedar como aprendices para el despojo en el estado de Oaxaca. Yo estoy impactada, de verdad estoy impactada, así, en shock. Yo creo que muchos de los que nos están siguiendo también, y yo creo que es un tema que nos va a dar, nos va a dar para muchísimos programas, pero sobre todo para vincular a la sociedad con este tipo de información, ¿no? Esto sí es abonarle a la cultura de la paz y de la prevención. Totalmente. Claudia, leo rápidamente, editorial corporativo de medios de comunicación, dice, en San Miguel la Loapa es de 1 año, lo elige la asamblea, y un ejemplo de conocimiento, el comisariado que acaba de dejar el cargo no sabía cuáles eran sus funciones, todo lo manejaba el presidente municipal. Y ese es otro problema que también sucede dentro de las autoridades municipales o del comisariado comunal o ejidal. Sí, pero sí. Esos serán temas que se irán abordando en su momento. Sí. Juan Carlos Salamanca, saludos. Muchísimas gracias. Edith, ¿algún mensaje? Nos repites nuevamente tu teléfono. En verdad, rebasamos una hora. La hora. Sin duda el tema es muy amplio. Estamos arrancando esta sección. El tema es ejidal, comunal, propiedad privada. Y a partir de ahí, orientar a la ciudadanía. A partir de ahí, darle los elementos necesarios para que tengan las opciones y sepan qué hacer. A lo largo de la charla comentaste más de 12 veces la asamblea. Finalmente, la asamblea es el máximo órgano o el órgano supremo de toma de decisiones al interior de los comunales o al interior
de los ejidos. Así lo marca la ley agraria, si no me equivoco, creo que es el artículo 21 que establece los cargos de representación, que está asamblea de ejidatarios o asamblea de comuneros. ¿Quiénes la integran? Todos los ejidatarios, todos los comuneros, dependiendo cuál sea, ¿no? Y de ahí viene el comisariado ejidal o comisariado comunal y el consejo de vigilancia. Cada uno tiene diferentes funciones. Y Finalmente, el estructuras. comisariado es el ejecutor de todo lo que aprueba la asamblea. El comisariado no puede rebasar a lo que diga la asamblea, porque al final la asamblea es quien le rinde cuentas y es el que le cobra y le pasará en su momento todas las facturas correspondientes. Edith, ¿algún mensaje que quieras dirigirnos? Llegamos casi ya al final del programa de diálogos jurídicos con esta sección que estamos implementando en materia agraria y comunal. En primer lugar, darles las gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es un tema bastante amplio, complejo, apasionante, entendible todas las preguntas y dudas que se quedaron, ¿no? En el caso de usted representando a la ciudadanía. No es fácil explicar el tema agrario precisamente por la falta de información. Entonces, la invitación a quienes nos escuchan, nos ven o siguen este canal, pues la información. La información es poder. La información especializada aún es un poder mayor. Y si tú conoces tus derechos y obligaciones, tienes la posibilidad de hacerlos valer. No por el hecho de que un comisariado diga, yo soy comisariado y te voy a quitar tus tierras, ya se va a dar, ¿no? Por la paciencia, el tiempo, la pasión con que se trató este tema. Y bueno, mi número de contacto es 951-104-8206. Estamos en Melchor Ocampo 415, interior 4 Altos, en la colonia Centro, al interior del edificio Melanie. Nos pueden seguir en Facebook. Estamos así como Ceres, Asesoría Legal en Materia Agraria, y también en nuestra página web, que es asesoría legal agraria .com. No, esa, ay, no me la sé completa, que no la uso mucho. Pero nos pueden seguir mejor en Facebook, en redes sociales, ¿no? En redes sociales. Claudia, sí. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, agradecerles a todos los que nos siguieron, decirles que si usted no lo vio en vivo, puede consultarlo en la nube. Si tiene dudas, tiene preguntas como yo, que me voy con 1,000,000 de preguntas, déjelas usted en la página. La licenciada está comprometida a contestarlas, el licenciado Maldonado también, y bueno, finalmente es un espacio público donde todos podemos aprender hasta de nuestras dudas. Quiero agradecerle mucho a Espacio Xochimilco, a Laura Mancebo, porque también en los barrios hay conflictos, aunque pareciera que hay propiedad privada y que están bien delimitados los territorios, a veces esos espacios de compartimiento público, ¿no? No sé cuál sería el término jurídico correcto, en un barrio como Xochimilco también genera muchos conflictos y faltas de certezas, pero bueno, además Espacio Xochimilco es promotor de la cultura, de la lectura, de las artesanías de nuestros pueblos indígenas, y bueno, yo quiero presumir, porque esto es parte de Espacio Xochimilco, esta blusa maravillosa que traemos hoy, a Juan Carlos Salamanca, que también es de nuestros seguidores, y que corra la voz. No compremos problemas, hay que comprar certeza, patrimonio, y no en conos. Digo, a veces por 1 metro de tierra, por un tema de servidumbre de paso, incluso a veces hasta en las herencias, pues a veces se dividen o se llega hasta el asesinato en las familias. Entonces tenemos que tener conciencia y sobre todo, pues, tenemos dudas, recurramos a los expertos como ustedes dos, y muchísimas gracias. Fue una lección intensiva, me voy con 1,000,000 de dudas, pero prometo que me voy a poner a leer, y las dudas que tengamos, pues las vamos a consultar con ustedes. Muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Amiga Edith, muchísimas gracias. En estos ya casi 17 años de conocerte, que de una u otra manera nos ha tocado vivir diferentes situaciones, buenas, malas, alegres, tristezas, pero que nos ha permitido sin duda seguir contribuyendo,
seguir informando y sobre todo orientar a las personas que nos buscan, que buscan una solución, que buscan el finalmente darle la seguridad y la certeza a sus problemas que tienen. Llegamos al final del programa, diálogos jurídicos, con esta sección que tenemos sobre temas agrarios, temas comunales y todo lo que está inmerso en materia comunal y ejidal. Nos vemos en la próxima edición. La próxima semana estará acompañándonos personal de la Procuraduría Agraria, en la cual igual estaremos comentando diferentes temas. Llegamos al final, no lo dude, participe, pregunte, cuestione, infórmese. Hay miles de instituciones que le pueden dar los elementos necesarios. No todo lo sabemos nosotros, no todo lo saben las autoridades, no todo lo saben la gente o los servidores públicos, pero entre todos podemos darle solución a los diferentes problemas que tenemos en Oaxaca. He creído y seguiré creyendo que en la medida en que yo, ciudadano, conozca mis derechos y mis obligaciones, en esa medida podré limitar el abuso de las autoridades, pero sobre todo podré darle solución a los diferentes problemas que nos aquejan a nivel nacional, a nivel estatal. Y sobre todo, no lo dude, el día 2 de junio, ya dentro de escasamente 8 o 9 días, vaya a votar por quien quiera, por quien le guste, por el partido, porque le gusta que la persona es simpática. Bueno, finalmente usted sabrá por quién va a votar, pero vaya a votar. El gran problema que tenemos en México es que es aproximadamente, en diferentes elecciones van más o menos, pero en la gran mayoría de las elecciones es casi el 45% de la población mexicana que no sale a votar. Y eso representa un elemento negativo para nuestro país. Vaya a votar el 2 de junio, nos vemos en la elección de 2 de junio y desde luego nos vemos una vez que haya votado cada uno por su preferencia. Muchísimas gracias. Gracias. Llegamos al final del programa. Gracias. Buenas tardes.